Bueno, nuevamente quisiera saludarles a los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos. Mis cordiales saludos para todos. Nuevamente esperando que todos estén bien. Estoy aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en Venezuela, aquí en mi hogar, salvado por la gracia de Dios. Un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Yo creí en el Señor Jesucristo y Él perdonó todos mis pecados. Y le doy gracias al Señor porque todavía tiene misericordia de los que no son salvos. Y ojalá ustedes puedan tener una experiencia de salvación de sus almas. Y que estos mensajes que escuchan por este medio, este es un pequeño ejercicio que yo tengo aquí en mi casa, con la ayuda del Señor. Si están escuchando el mensaje de salvación en las congregaciones, en las asambleas, en sus hogares, si le han predicado, han sido evangelizados, tomen en serio el plan de salvación, porque Dios quiere que usted sea salvo. Él no quiere que las almas se pierdan. Él quiere que usted se pueda alcanzar la reconciliación con Él por medio de la persona del Señor Jesucristo. Quisiera cantar, ya después de haber orado, en el himno 52 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. Voy a cantar la primera y la segunda estrofa. En la ciudad de Dios no cabe el pecado, puro es su brillo, sin mancha en su fulgor. Perdona mi maldad, soy pobre pecador. Lava mis culpas, bendito Salvador. Oh, cuando arriba esté, salvado por tu cruz, puro y sin mancha, veré tu hermosa luz. Esta es la esperanza de cada uno de nosotros los salvados. Y queremos que usted también sea salvo para que pueda tener esta esperanza viva en su corazón y de ver al Señor. Y de esto es lo que voy a leer, porque ningún pecador puede entrar al cielo en esta condición de pecador perdido con sus pecados. No puede. Tiene que alcanzar la gracia de Dios para salvación por la fe, obedeciendo la fe en el Señor Jesucristo. El himnólogo estaba muy claro. Oh, cuando arriba estés, salvado por tu cruz, puro y sin mancha, el Padre nos ve a nosotros puro y sin mancha. Todos los que hemos creído y hemos aceptado la obra de la cruz, reconocimos nuestra parte de culpa de lo que le hicieron al Señor y llegamos a Él por la fe, y Él perdonó nuestros pecados, y ahora tenemos la esperanza en nuestros corazones. Veré tu hermosa luz. Vamos a ver al Señor Jesucristo cara a cara, cada uno de los salvados. Aquí todavía no ha sido completada la salvación, pero ya nos encontramos salvados. Cuando el Señor venga, nos vamos de aquí y nuestra salvación estará completa. Vamos a leer en el Salmo 15, versículo 17. Esta esperanza también la tenía David. Capítulo 15, Salmo 15, Salmo 17, versículo 15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. El salmista sabía que no iba, si moría,
cuando despertara, él iba a ser semejante al Señor. Nosotros nunca vamos a ser igual al Señor, nunca, los que somos salvos. Voy a leer en Filipenses, después, esto fue en el Antiguo Testamento, pero la misma salvación que él obtuvo, nosotros también lo obtuvimos, pero por la fe en el Señor Jesucristo. Aunque David era un tipo de figura del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y el Señor Jesucristo era del mismo linaje de David. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Fíjese como dice aquí, semejante. Esto mismo lo sabía David, plegaria pidiendo oración contra los opresores. Comienza el título de este capítulo 17. Él estaba haciendo una oración contra los opresores. Era muy perseguido, igual que los discípulos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Esa es mi esperanza. Oye, era un amigo o amiga que no son salvos. Esa es tu esperanza. Nosotros los salvados vamos a ser transformados, nuestros cuerpos, para poder entrar al cielo, porque ya nuestros pecados fueron perdonados. Pero los tuyos, si no han sido perdonados, tu destino, si tú mueres en tus delitos y pecados, es el infierno. Quisiera irme al Génesis para darte un bosquejo de lo que Dios ha querido con el ser humano. El plan de salvación fue diseñado desde antes de la fundación del mundo. Ya el plan de salvación estaba diseñado y se cumplió en la persona del Señor Jesucristo. La obra de redención es una obra que no alcanza nuestras mentes finitas. Es una obra tan inmensa que ha cubierto los pecados de aquellos antiguos, los pecados de todos nosotros, los pecados de todas las personas en el futuro, porque Él murió por toda la humanidad, pero reciben salvación y perdón de pecados los que creen en el Señor. Entonces es una obra demasiado inmensa, es una obra de redención demasiado grande, incomprensible para nuestras mentes, porque desde que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, todos nacen pecadores. Tomó pues Dios Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Él tenía comunión con el Dios del cielo cuando ellos fueron hechos por el mismo Dios del polvo, y le hizo también a su ayuda idónea, y lo vemos aquí en el Génesis. Entonces la obra, el Génesis es muy importante porque aquí es donde están los orígenes de los cielos, de la tierra y de la creación humana, y aquí es donde nos habla por qué entró el pecado en el mundo. Este es un libro muy claro en algunos aspectos para los que pueden entender más esto, y bueno, el Señor me ha ido ayudando a comprender algunas cosas que yo no comprendía hace años atrás, escuchando ministerios, leyendo la palabra de Dios, y con el deseo que siempre tengo de leer las Escrituras, porque esto también ayuda al creyente. Si el creyente no tiene deseo de escudriñar las Escrituras, no va a poder comprender muchas cosas del plan de Dios con el ser humano. Dios no hizo al hombre para que se perdiera en el infierno. Él lo hizo para que disfrutase comunión con el Dios del cielo cuando
Esto aquí lo vemos en el Génesis. Adán y Eva tenían comunión, pero él les dio para que ese árbol, a donde había un fruto muy codicioso a los ojos de ellos, de Adán y de Eva, y ella comió y le dio al marido, y ellos dos estaban juntos ahí. A veces muchos creen que Adán estaba escondido, pues no, ellos dos estaban juntos, y ya te voy a explicar por qué. Entonces, hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. A veces uno se podrá preguntar, si ellos estaban en el huerto del Edén, ¿por qué aquí dice si ellos no tenían padre ni madre? Ya Dios estaba hablando de un futuro, aquí lo vemos. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dios instituyó el matrimonio. Ellos estaban en el huerto del Edén, como dijo aquí. Los puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Usted me preguntará, leí unas escrituras y por qué miré al Génesis. Lo que quiero explicarle es que Dios, cuando hizo al hombre y a la mujer, Él no tenía planes de que fueran al infierno. El hombre decide su destino. Ellos estaban, Dios le puso el huerto y le puso distintos tipos de árboles con buenos frutos, y le dio el huerto para que lo labrasen. Hasta Adán le puso nombre a los animales, y le dio, ahí uno puede ver la capacidad que le dio Dios al hombre de pensar, de razonar y de decidir. Y esta capacidad la tenían ellos, pero ellos eran sin pecado. Ellos no conocían el pecado, ellos no conocían el mal, ni el bien ni el mal. Entonces ellos vivían en comunión con el Dios del cielo, y eso es lo que quiere Dios contigo. Ya nosotros, los salvados, tenemos comunión con Dios. Lo que hemos creído en el Señor Jesucristo, hemos sido reconciliados con Dios, como dicen las cartas de Corintios, y tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. El Padre nos ve a nosotros como que fuéramos el Señor. Ahora usted no. Usted es una criatura para Dios. Entonces vemos aquí el principio. Y estaban ambos desnudos. ¿En el dónde? En el huerto, Adán y Eva. Y no se avergonzaban, porque no había pecado en ellos. Entonces vemos después, más adelante, la desobediencia del hombre. El plan de Dios era que el hombre tuviera comunión todo el tiempo con él. Y la comunión con Dios se rompe por el pecado. Ahora, nosotros los hijos de Dios podemos disciplinados por Dios cuando cometemos faltas. Es como un padre de familia. El hijo se comporta mal y el padre le prometió un regalo, algún juguete, alguna cosa, pero si el hijo se porta mal, el padre lo reprende y no le da lo que le ofreció, ¿verdad? Entonces lo tiene ahí hasta que el muchacho se arrepienta y se comporte. Entonces el padre le da su beneficio. Entonces el Dios del cielo con el pecador está apartado a causa del pecado, porque aquí entró el pecado en el mundo por un hombre y una mujer. Entonces vemos que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo, y le dijo: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, y del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, ni lo tocaréis, ni lo miraréis, porque el pecado entra por el ojo. Y entonces por eso es que el ser humano cae en el pecado, por la codicia de los ojos. Entonces la serpiente dijo a la mujer:
no moriréis. La serpiente, el diablo Satanás, engaña al pecador, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la mujer vio que el árbol era bueno para y era agradable a los ojos y era codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido. Estaba él ahí cerca, y el mandamiento se lo dio Dios, fue Adán. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas ligeras y se pusieron, y oyeron la voz de Dios, porque ellos tenían comunión con Dios, y el Señor estaba buscándolos a ellos. Ya Él sabía que habían pecado. Él conoce todo, porque todo está abierto y desnudo a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta todos los seres humanos. Ustedes en el gran trono blanco, si no llegan a creer en el Señor, y se van para la condenación eterna, y nosotros en el tribunal de Cristo vamos a recibir y a recibir recompensa, y vamos a tener pérdidas también. Y se escondieron de la presencia de Jehová Dios, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y así él llama al pecador: ¿dónde estás tú? Y el hombre huye del Dios del cielo. Dios quiere tener relación con su creación. Él quiere que se reconcilien, y por eso Él lo llama a través del Evangelio y le hace entender que es un pecador, para que se arrepienta y obedezca la fe en el Señor. Y tuve miedo porque estaba desnudo. Cuando vemos aquí que dice que estaban y no se avergonzaban, después que pecaron, comieron del árbol, dice aquí la voz, dice porque estaba desnudo. ¿Cómo sabía el que estaba desnudo? Porque ya había entrado el pecado en él. Y me escondí, y le dijo Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que no te mandé que comiese? Y él respondió: la mujer que me diste me dio del árbol y comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué has hecho? La serpiente me engañó y comí. Entonces el mandamiento se lo dio Dios a Adán, pero él obedeció a Eva, y el pecado entró en el mundo, y fueron sacados del huerto del Edén. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comeréis. Maldita será la tierra por tu causa, y comerás de todos los días de tu vida cardos y espinos. Y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Entonces el pecado entró en el mundo por un hombre y una mujer, y pasó el pecado a todo, y la paga del pecado es la muerte. Pero Dios ha tenido siempre un plan de salvación en todas las dispensaciones. Esta era la dispensación de la inocencia, y vemos los profetas también tenían comunión con Dios, porque eso es lo que quiere Dios. Los profetas obedecieron a Dios y ellos tenían comunión con Dios. Por eso vemos a Noé, que tenía comunión con Dios porque era obediente. Entonces Dios quiere tener comunión contigo, pero tú tienes que reconocer, amigo o amiga, que no eres salvo, y para que tú puedas ser salvo y puedas tener la esperanza, así como te leí aquí, porque en el cielo no puede entrar ni carne ni sangre, como dice en 1 Corintios 15:50, pero esto os digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Entonces, una persona en su pecado, cuando muere, su cuerpo va a la tumba, se corrompe, se descompone, vuelve al polvo a causa del pecado. Pero la salvación, cuando la persona llega a la fe salvadora, cree en el Señor Jesucristo, tiene el perdón de sus pecados y hay una esperanza. Ya encontramos, los que somos salvos, hemos sido reconciliados con Dios, pero nosotros tenemos una esperanza. A causa del pecado, nuestro cuerpo va a ir al sepulcro si morimos, pero nuestras almas van al cielo, y nosotros no morimos, nosotros dormimos. Entonces nuestro cuerpo, si llega el Señor a venir,
y todos los que estén en las tumbas van a ser levantados. Primero los muertos en Cristo, luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire para recibir al Señor en el aire. Entonces vamos a ver, como dice aquí, por eso es que nosotros, todo aquí en la tierra, a donde la polilla y el honrín corrompen, va a ser tesoro en los cielos. En los cielos es que nosotros tenemos nuestra herencia inmarcesible, incorruptible, como lo dicen en las cartas de Pedro. Y cada uno de nosotros los salvados tenemos esa esperanza. Y esto es lo que tenía el salmista David. Decía, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. No vamos a ser igual al Señor, a semejanza de Él. Y por eso aquí el mismo apóstol lo escribió a los filipenses, a donde dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará este cuerpo de humillación. Este cuerpo se enferma, este cuerpo peca, así querramos, no faltamos. Ya nosotros no practicamos el pecado, pero usted, amigo o amiga que no es salvo, tiene que reconciliarse con Dios para que usted pueda tener esta esperanza y la seguridad de su corazón de que su cuerpo va a ser transformado, el cuerpo de humillación, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El Señor es el dueño de la creación, porque el Padre le dio toda autoridad. Dios manifestado en carne. Amigo o amiga que no eres salvo, procede el arrepentimiento. Tal vez has escuchado el mensaje de salvación en repetidas oportunidades. Dios quiere que su creación vuelva al mismo estado que estaban cuando estaban Adán y Eva en el huerto del Edén, reconciliados con Dios para tener plena comunión con el Dios del cielo. Y eso es lo que gozamos nosotros los salvados. Y un día de esto se completará esta salvación, seremos sacados de aquí y vamos a ser transformados a semejanza del cuerpo del Señor. Amigo que no eres salvo, cree en el Señor Jesucristo, y nosotros los salvados gozamos de esta esperanza. Que el Señor te pueda ayudar.